¿Cómo están? Bien, ok. Bienvenidos a esta serie que hemos denominado Un matrimonio a la antigua para el día de hoy, ¿no? Y la semana pasada comenzamos esta serie porque creo que el tiempo de oración también es muy importante para nuestras vidas. Y la semana pasada estuvimos orando por nuestros matrimonios. Y el día de hoy vamos ya a adentrarnos en lo que vamos a estar estudiando durante toda esta serie. Así es que sin más, vayamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. ¿Por qué vamos a Génesis capítulo 12? Vamos ahí porque el matrimonio a la antigua que vamos a estar viendo es el matrimonio de Abraham y Sara. Y al principio vamos a darnos cuenta que se hace referencia a ellos no como Abraham, sino como Abram, y a Sara se le llama Sarai. Y tú quieres quedarte durante toda esta serie para saber por qué les cambiaron el nombre, ¿no? ¿Por qué Abram dejó de ser Abram y se convirtió en Abraham? ¿Y por qué Sarai dejó de ser Sarai y se convirtió en Sara? Y hay una razón por la cual hemos elegido este pasaje o queremos dar a la tarea de revisar estos pasajes. Y es que de repente cuando pensamos en el matrimonio, inmediatamente vamos hacia textos que ya conocemos. O sea, no sabes cuántas veces hemos escuchado, ya sea en consejería o platicando con otros matrimonios, cosas como: yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Lo has escuchado? Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero me cuesta trabajo hacerlo, ¿no? Y podríamos fácilmente ir hacia lo que encontramos en Efesios, por ejemplo, en Colosenses, en Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento acerca del matrimonio. Pero no sé tú, pero yo... No sé cómo tú te sientes al respecto de eso, pero yo necesito fe para llevar a cabo aquello que Dios me pide, ¿no? Cuando que le pide al hombre amar a su esposa como Cristo la ama, necesito fe para creer que esa es la manera en que tengo que amarla y no la manera en que yo creo que debo de amarla. Y también a las mujeres, ¿no? No sé, pero creo que sí, es necesaria fe para poder escuchar una vez más. Necesito someterme a mi marido como al Señor, ¿no? Porque de repente cuesta trabajo y necesitamos fe. Y el matrimonio que estaremos viendo durante esta serie, el matrimonio de Abraham y Sara, no es otro matrimonio, sino un matrimonio de fe. Un matrimonio que decidió caminar por fe, creyendo a Dios. Vamos a llegar a un punto en el que se nos dice de Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esto es una gran diferencia de creer en Dios. Hay una gran diferencia a creerle a Dios. Porque quizás algunos de los que nos visitan el día de hoy han creído en Dios. Y dices: no, sí, yo creo en Dios. Pero hay una gran diferencia entre creer en Dios a creerle a Dios. Y de repente llegamos a esos pasajes en el Nuevo Testamento y digo: yo quiero creerle a Dios, que lo que dice es lo que tengo que hacer, pero necesito fe. Y este matrimonio creo que nos va a enseñar a eso. El día de hoy veremos este nuevo comienzo. Ahorita explico por qué un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo caminando en fe. ¿Por qué no oramos? Ponemos este tiempo de enseñanza en manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Señor, queremos acudir a ella, Señor. Queremos saber lo que tú quieres para nosotros, conocer tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Y en esta hora, Señor, venimos pidiéndote, Señor, a través de esta historia, Señor, habla nuestras vidas, transforma nuestras vidas. Y a través del poder de tu Espíritu, Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tomar este tiempo, Señor, para meditar en tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra, toda la Escritura, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos en justicia, Señor. Y el día de hoy venimos a ti así, Señor, necesitados de ti, Señor.
necesitados de que tú hables a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Evidentemente Génesis 12 no es el inicio de Génesis. Génesis comienza en el capítulo 1. Dices, pues sí, pero en Génesis 12 es como si volviera a comenzar todo. ¿Por qué? Porque Génesis 1 al 11 nos narra la creación de Dios, creando no solamente el universo entero, sino creando al hombre y a la mujer, ¿no? Y al crear el universo y crear todo lo que Dios hizo por medio de su palabra, dice su palabra que Él habló y todo vino a la existencia. Y cuando creó al hombre, sopló en su nariz y el hombre tuvo aliento de vida, tuvo espíritu dentro de él, ¿no? Y al crear todas las cosas, dice que Dios observó la creación y vio que todo era bueno en gran manera. Pero no tardaron solo en nuestra Biblia unos cuantos versículos en que todo se arruina, ¿no? Y se arruina en el momento en que el hombre comienza a tomar sus decisiones, ¿no? Haciendo a un lado la ordenanza de Dios y decidiendo voy a vivir como yo quiero, ¿no? Y hay una historia ahí muy interesante donde Eva es tentada, pero Adán peca y desobedece a Dios, y la relación con Dios, que era perfecta, era hermosa, ¿no?, se rompe. Y al romperse todo empieza a desencadenarse como caos, ¿no? La Biblia dice que por el pecado de Adán entró la muerte al mundo, y lo vemos desde Génesis en el capítulo 4. Caín mata a su hermano y a partir de ahí comienza a haber muerte. El capítulo 5, la palabra que más se repite en esos capítulos, además de años, además de números, es la palabra y murió. Y sí, empieza a haber muerte, 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 muerte. Y comienza a arruinar el hombre la creación de Dios. Dios la creó perfecto al hombre y a la mujer, pero al decidir vivir a su manera se alejaron de Dios y comenzaron a vivir a su propia manera. Y cuando llegamos al capítulo 6 nos damos cuenta que todo es un desastre, es un total desastre. Y Dios toma una decisión de juzgar al mundo y comenzar de nuevo con un hombre llamado Noé y su familia. Su esposa, sus 3 hijos, las esposas de estos hombres son salvados de este gran cataclismo mundial, donde Dios muestra su poder y su juicio como Él es justo. Y salvó a Noé no porque fuera bueno, sino por gracia de Dios. Y Dios comienza de nuevo con Noé. Y le dice a Noé, fructifica y multiplícate y llena la tierra, ¿no? Pero comienza de nuevo a multiplicarse la población y otra vez, ¿no?, el hombre decide vivir a su manera, ¿no? Y dices, ok, ¿no?, 0 y van 2, ¿no? El nuevo comienzo a través de Noé una vez más se arruina cuando el hombre en el capítulo 11 decide no obedecer a Dios, no llenar la tierra, sino establecerse en un solo lugar. Los hombres unidos deciden construir una ciudad, construir una torre. Ahí en Génesis capítulo 11 puedes ver la decisión que toman en contra de la voluntad de Dios. En Génesis 11, en el versículo 4 dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y de repente esos hombres unidos deciden, checa esto, una cúspide, cuya cúspide, una torre tan alta que llegue hasta el cielo. Ahora, estos hombres son hombres inteligentes, ¿no? Y por más que subamos, no llegaríamos al cielo, ¿sabes? Lo que estos hombres estaban comenzando es una religión. Es que a través de este culto podamos llegar al cielo y ganarnos el cielo. Y al hacer esto lo hacen de una manera muy interesante. Construyen la torre y utilizan ladrillo y cubren de asfalto el lugar, ¿no?
Y asfalto no es otra cosa sino lo que puso Noé alrededor del arca para que no se hundiera. Pareciera que los hombres todavía están dudando de la bondad de Dios y diciendo, por si Dios viene, nosotros nos salvamos. ¿No? Pero entonces Dios decide algo. Al Él haber prometido no volver a juzgar al hombre a través de agua, decide confundir su lenguaje. Y esto es lo que se le llama la Torre de Babel. Se confunde el lenguaje y entonces hacen lo que Dios pidió que hicieran. Llenaron la tierra y se avanzaron por todo el mundo. Pero en Génesis capítulo 12, después de ver cómo el hombre arruina las cosas, cuando decide vivir a su manera, dices, ok, ¿me estás hablando al tanteo o me conoces? Es que esa es la historia del hombre. Llega un momento en que Dios escoge una familia, escoge a un hombre y a su esposa, y estos dos son Abraham y Sarai. ¿Okay? Y su historia está aquí, en Génesis capítulo 12. Mira lo que dice Génesis capítulo 11, a partir del versículo 27 al 32. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró, ¿a quién? A Abraham. Aquí está nuestro hombre. A Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era, ahí está nuestra mujer, Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Estos versículos finales del capítulo 11 nos presentan la familia a la cual se va a dedicar los siguientes capítulos. Y los identificamos perfecto, ¿verdad? Abraham y Sarai, entre esta familia, entre ellos, mencionados aquí. Pero se nos dice cuál era la condición de este matrimonio. Dice ahí, Sarai era estéril y no tenía hijos. Se nos dice dónde eran de Ur de los Caldeos. Y se nos dice que salieron de ahí, se detuvieron en Harán. Y es todo lo que se nos describe de esta familia. Estos son la primera imagen que tenemos de estos dos, de esta pareja, de este matrimonio, Abraham y Sara, ¿no? Pero ¿quién es Abraham? ¿No? ¿Y cómo se presenta Abraham en la Biblia? Mira lo que dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3. En el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, se nos dicen estas palabras a partir del versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, ¿no? Gálatas capítulo 6 nos presenta a Abraham como un hombre que creyó a Dios, como un hombre de fe. Aquí dice, como un hombre creyente. Ese es Abraham. Pero no solamente se nos presenta de esa manera. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 2. Santiago capítulo 2, también Santiago menciona a Abraham, y Santiago 2, versículo 23, nos dice de Abraham estas palabras. Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es el mismo Abraham del cual estamos hablando, y dice, y fue llamado, ¿qué dice ahí? Amigo de Dios. De quien vamos a aprender, la Biblia lo presenta como amigo de Dios. ¿No es increíble? Amigo de Dios. No solamente en este pasaje, en otro pasaje nos presenta a Abraham también. En segundo libro de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 7, nos dice de Abraham esto. Al final de la porción dice, y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre.
No solamente es amigo de Dios, ¿es amigo para qué? Ya sé de dónde sacaron el nombre de la telenovela. Ah, sí, amigos para siempre. Ese es Abraham, amigo de Dios para siempre. Un creyente, creyó a Dios. Y no solamente eso, hay algo que nos une a Abraham. En Gálatas capítulo 3 se nos dijo, aquellos que son de la fe son hijos de Abraham. Entonces muchos de los que estamos aquí, que hemos depositado nuestra fe en Cristo, que vivimos por fe, somos, dice la palabra, hijos de Abraham, hijos de aquel que se le denomina amigo y amigo por siempre de Dios. Pero no siempre fue amigo de Dios. Mira lo que dice en Josué capítulo 24. Josué, al describir a Abraham, dice también algo acerca de él. Mira lo que dice en los primeros el versículo 2 y 3 de Josué 24. Cuando Josué reunió las tribus de Israel, les empezó a decir estas palabras. Y dice ahí en el verso 2, así dice Jehová, esto es Josué hablando, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré. ¿Te acuerdas que mencionamos a Taré? ¿No? El padre de Abraham y de Nacor, y servían, ¿qué dice? A dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac, ¿no? Entonces Abraham no todo el tiempo fue amigo de Dios. Dice aquí, él servía a dioses extraños. En otras versiones dice, adoraban otros dioses o rendían culto a otros dioses. Entonces Abraham nunca fue amigo de Dios desde siempre, sí es amigo de Dios para siempre, pero antes de ser amigo de Dios, adoraba a otros dioses. Y dices otra vez, ¿me conoces o me hablas al tanteo? Porque muchos de nosotros adorábamos a algunos lo que conocíamos, a algunos lo que no sabíamos. Y cuando llegó Cristo a nuestra vida nos reveló a quién adorábamos. Algunos nuestro Dios éramos nosotros mismos, era el dinero, era el trabajo, era una persona, no lo sé. Pero llegó un momento en que Cristo llegó a nuestras vidas, depositamos nuestra fe en Él. Y la Biblia dice, el mismo Jesús dice, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, si hacen todo lo que yo les dijere. ¿Sabes? Abraham vivió esto y nosotros estamos viviendo también eso. Antes, dice la Biblia, éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos de Dios. Y mira su historia, Génesis capítulo 12. Fíjate cómo dice el capítulo 12 al principio, y nos damos cuenta que lo que está escrito antes en Génesis 11 es como presentar un rollo, un escenario y luego poner este mensaje aquí. Mira lo que dice, verso 1 del capítulo 12. Dice ahí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán, dice, y a tierra de Canaán llegaron. Esta historia comienza con Dios hablando. ¿Te das cuenta? Jehová había dicho a Abraham. Y sí, podríamos preguntarnos, ¿y cómo? ¿Escuchó su voz así nada más? ¿Una voz audible le dijo estas palabras? Pues al parecer así fue, ¿no? Y muchos diríamos, oh, cómo me gustaría que Dios me hablara de esa manera, con voz audible, fuerte y clara. No, levántate, no sé, no, ve a la nueva serie de matrimonio, no sé, ¿no? Quisiéramos que fuera así, pero muchos de nosotros
vivimos sorprendidos una y otra vez de que Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Estás de acuerdo? Y precisamente eso fue lo que nos hizo pasar de enemigos a amigos de Dios. ¿Estás de acuerdo? Dios se reveló a nuestra vida por medio de su palabra, nos habló y transformó nuestra vida. Y lo que Abraham está viviendo en este momento es eso. Adoraba a dioses extraños, rendía cultos a otros dioses y de repente Dios le habló. Dios le habló. Y le da instrucciones muy claras. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Prácticamente es, deja atrás todo, abandona tu vida pasada, ¿no? Y yo te voy a mostrar la tierra en la que tienes que estar. Las indicaciones son muy específicas. Dejar el lugar donde vive, dejar la familia donde está y dejar incluso, cuando dice la casa de tu padre, la autoridad de su padre sobre su vida, ¿no? Ahora sí que sálgase del nido, ¿no? Y no solo eso, sino que yo te voy a mostrar a qué tierra vas a llegar, ¿no? Y estas son las instrucciones que da Dios. Y podríamos empezar a ver cómo respondió Abraham, ¿no? En el verso 4 dice, y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, ¿no? Y Lot fue con él. Un poco de observar más otros pasajes que me hablan de esta historia, nos damos cuenta de qué tanto obedeció Abraham a Dios de acuerdo a las instrucciones que le dio. Mira, acompáñame por ejemplo a Hechos capítulo 7. En esta historia o esta defensa de Esteban que presenta la historia de Israel y menciona a Abraham en Hechos capítulo 7, en el versículo 2 y 3. Porque has de saber que el inicio de esta familia va a desencadenar en el inicio de una gran nación. Y lo acabamos de mencionar, pero ahorita lo vamos a volver a tocar. Y esa nación es Israel. Entonces, cuando Esteban comienza a hablar sobre Israel, tiene que comenzar desde el principio. ¿Y quiénes son los que iniciaron todo esto? Pues Dios a través de Abraham y Sara. Y dice en el verso 2, Hechos 7:2, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. Ur de los Caldeos es Mesopotamia. Y dice, antes que morase en, ¿dónde? En Harán. Dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Te das cuenta? Él está contando la misma historia, pero nos dice exactamente dónde fue donde Dios le habló a Abraham. Dios le habló a Abraham estando en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, ¿no? Antes, dice, de que morase en Harán. Entonces, cuando leemos nuestra historia, nos damos cuenta que en los versículos anteriores dice que estaba en Harán. Y en el versículo 4 dice, tenía 75 años cuando salió de Harán. Pero ¿dónde fue donde le habló Dios? En Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. En Hechos 7, versículo 4 dice, entonces salió de la tierra de los Caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces, conociendo esta descripción de Esteban, nos damos cuenta que Abraham obedeció a Dios, salió de su tierra, pero no salió de su parentela. ¿A quién se llevó? Pues al papá, al sobrino, al perro, bueno, no, pero salió con bagaje, digamos así. No salió de su parentela, tampoco salió de la autoridad de su papá, porque de repente nos resulta extraño que en el verso 4 dice que no fue hasta que murió su papá que salió de Harán. Entonces nos damos cuenta que Abraham sí salió de su tierra, pero no salió de su parentela, no salió de la casa de su padre y no llegó a la tierra que Dios le mostró, se detuvo en Harán. Algunos comentaristas dicen, es muy probable que estando bajo la autoridad de su padre haya dicho, quedémonos en Harán, y Abraham se detiene en Harán, ¿no? Abraham se detiene en Harán, ¿no? Y no es hasta que muere su papá
que entonces sale de Aram para ir a Canaán. Y nos damos cuenta que aquel que se le conoce amigo de Dios y el padre de la fe, pues no obedeció completamente, sino obedeció a medias. Y otra vez, ¿me conoces o me hablas al tanteo? ¿Cuántas veces no nosotros, Dios nos habla y nos dice algo y obedecemos, pero con nuestras reservas? Obedecemos, pero obedecemos a medias. Y Hechos capítulo 7 creo que muestra eso. No es hasta que su padre murió que entonces salió de Harán, ¿no? ¿Cuántos años estuvo en Harán? No lo sabemos, pero sí sabemos que cuando obedeció por completo, este hombre ya tenía 75 años. Pero no solamente Dios le dijo qué hacer, sino le dijo lo que Dios haría en Abraham. Mira lo que dice el verso 2. Haré de ti, estamos en Génesis 12, en el verso 2. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces nos damos cuenta que Abraham creyó a Dios, obedeció a Dios, pero le obedeció a medias. Pero la promesa de Dios es esta. Mira lo que le promete hacer de él una nación grande, ¿no? O sea, su descendencia formaría una nación enorme, ¿no? Y esta nación enorme, más adelante nos damos cuenta que es Israel, el pueblo de Israel. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel, Israel tuvo 12 hijos y esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel y formaron una gran nación, el pueblo judío, ¿no? Otra promesa, dice, engrandeceré tu nombre. Y nos damos cuenta, al hombre que vamos a estar estudiando durante estas próximas semanas, es uno de los hombres más conocidos en el mundo entero. Porque de Abraham hay raíces judías, o sea, los judíos provienen de Abraham, pero más adelante veremos que tiene un hijo que se llama Ismael, y de Ismael vienen todos los árabes. Entonces el mundo judío conoce a Abraham, el mundo árabe conoce a Abraham, y nosotros somos cristianos y estamos estudiando la historia de Abraham, el mundo cristiano conoce a Abraham. O sea, si hay un hombre que haya existido en este mundo, que es conocido en muchos lugares del mundo, es este hombre. Entonces, ¿engrandeció Dios el nombre de Abraham? Sí, lo ha dado a conocer en todo el mundo. Y luego dice, serás bendición a todas las familias de la tierra. Y pregunta, ¿has sido tú bendecido por lo que está escrito en la palabra de Dios? Porque, ojo, una de las cosas por las cuales Dios nos ha bendecido a través de Abraham es lo que tenemos en nuestras manos. Esto, no lo que se cayó, la palabra de Dios, ¿no? La Biblia dice que por medio del pueblo de Israel vino la palabra de Dios a todos nosotros. ¡Qué bendición! ¿Has sido bendecido por la palabra de Dios? Claro. Pero no solamente eso. Por medio del pueblo de Israel, Dios estaba haciendo un nuevo comienzo que iba a cumplirse en su totalidad en la venida del Mesías, en la venida del Cristo, nuestro Señor Jesús. O sea, Dios prometió a Abraham bendecir a todas las familias de la tierra y nosotros hemos sido bendecidos a través del conocimiento del Señor Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿Dios cumplió su promesa de que bendeciría a las familias de la tierra por medio de Abraham? La respuesta es sí. O sea, Abraham no tardó en obedecer a medias, pero Dios no retardó la promesa que Él le hizo a Abraham. Él hizo de Abraham una nación grande, hizo un gran nombre, engrandeció su nombre y bendijo a las familias de la tierra a través de Abraham. No solamente eso, me salté un pedazo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y esto no es otra cosa sino protección. Y dime si no, el pueblo de Israel está protegido por Dios. Eso es innegable.
innegable que el pueblo de Israel ha sido protegido por Dios. No solo eso, ¿no? Nos damos cuenta que las promesas que Dios le dio a Abraham es aquello que estaban buscando los de Babel. ¿Te acuerdas lo que dijeron los de Babel? ¿No? Nos haremos un gran nombre, llegaremos hasta el cielo, ¿no? Y lo que Babel y lo que estos hombres intentaban conseguir con sus fuerzas, Abraham lo recibió por pura gracia de Dios. Y te das cuenta, una vez más, nosotros hemos sido bendecidos de una manera impresionante. Y mucha gente está buscando en este mundo paz, esperanza, vida, perdón, ¿no? Y nosotros, sin ningún esfuerzo, lo hemos recibido ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Por gracia, por pura gracia, ¿no? Entonces ahí está Abraham, recibiendo no solamente este mandato, sino esta promesa, pero obedeciendo a medias. Mira lo que dice el verso 4. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Lot es su sobrino. Salió de Harán después de que murió su papá, pero todavía salió de Harán con su sobrino. Y Lot no va a ser una bendición para Abraham, más bien va a parecer una pequeña maldición. Y conforme vayamos avanzando nos daremos cuenta de eso. Y aprendemos algo. Cuando nosotros traemos cosas de nuestro pasado, ¿no? Formas, y estoy hablando acerca del matrimonio, ¿no? Dios ha dejado una instrucción, necesitamos fe para creer esa instrucción, pero también ha dado una promesa para cada uno de nosotros dentro del matrimonio, ¿no? Y al hacer esas promesas, Dios cumple sus promesas. Aún a pesar de que nosotros obedezcamos totalmente o parcialmente, Él cumple esas promesas. Pero cuando nosotros tratamos de arrastrar algo de lo que aprendimos de antes o de otro lugar para añadirlo a nuestro matrimonio, ¿cómo nos ha afectado? En vez de ser una bendición, se convierte en un problema muchas veces. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. No arrastres cosas del pasado, porque esas cosas del pasado pueden traer muchos problemas a nuestra vida. Nos damos cuenta que Abraham fue llamado por Dios a los 75 años de edad, ¿no? Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para que Dios nos llame y nos rescate y decida bendecirnos. Y entonces dice el verso 5, que Abraham tomó a Sarai, a Lot, todos sus bienes, salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Y dice, ¿y cómo supieron que era la tierra de Canaán? ¿No? Bueno, el versículo 6 me lo dice. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Porque sí, en esa época no había supercarreteras, había carreteras, pero no había supercarreteras con letreros, estás a punto de llegar a Canaán, no, sino que Abraham salió. Y me encanta porque salió por fe. No pienses que él no obedeció completamente, pero actuó con fe y salió. Y Hebreos capítulo 11 me dice que él salió de su tierra sin saber a dónde iba. Pero fue hasta que llegó a esa tierra y Dios le dijo, esta es la tierra, esta es la tierra, ¿no? Checa lo que le dice, a tu descendencia daré esta tierra, ¿no? Ahora todo esto, una nación grande, a tu descendencia, nos surge una gran pregunta. ¿Cuál pregunta? Sarai era estéril y Abraham no tenía hijos. Entonces la promesa de Dios iba en contra incluso de lo que ellos mismos eran, de la condición de su esposa. ¿Y cuántos años tiene Abraham? 75 años. Su esposa era 10 años menor, entonces tenía 65 años y era estéril. Y Dios le prometió a Abraham una nación grande de él, saliendo de él, y una descendencia a la cual le iba a entregar esa tierra. Dios le dice, aquí es. Y me encanta que es cuando llega Abraham, que Abraham se convierte. Mira lo que dice en el versículo 7. Apareció Jehová a Abraham, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué hizo Abraham?
edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Cuando llegó al lugar y Dios le dijo, aquí es, Abraham se convirtió en un adorador. A un adorador, ahora no de dioses extraños, sino del Dios verdadero, el cual le habló y le sacó de su tierra y lo llevó a un lugar nuevo. Abraham se convirtió en un adorador. No solamente se convirtió en un adorador, se convirtió en un peregrino. Porque me dice ahí que puso su tienda en este lugar al oriente de Betel. Abraham sabía que era un peregrino, y cuando en Hebreos capítulo 11 se nos habla de Abraham, lo presentan de esa manera, como un peregrino, no teniendo el lugar como su hogar, sino esperando un hogar celestial, esperando esa ciudad de la cual Dios es el arquitecto. Y cuando nosotros conocemos a Dios, nos convertimos en esto, en adoradores de Dios y en peregrinos. ¿Estás de acuerdo conmigo? En adoradores de Dios y peregrinos. No somos de esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Él nos ha pasado de muerte a vida y nos ha dado una vida eterna para que estemos con Él para siempre. Por lo tanto, no somos de aquí, somos peregrinos en esta tierra, como extranjeros de esta tierra. Nuestra ciudad no es esta, nuestra ciudad es la ciudad celestial que Él está preparando para nosotros. Y llega el momento en el que está ya en el lugar donde Dios le dijo, es un adorador, es un peregrino, y de repente dices, todo está bien, todo está increíble, maravilloso. Y muchas veces nosotros cuando llegamos a Cristo, llegamos ahí, y dices, wow, qué increíble, ahora soy salvo, ahora soy de Él. Y qué mejor que con este bombón al lado mío, digo, con tu esposa, obviamente, ¿no? Si no tienes esposa, no voltees al lado, ¿ok? Con este bombón a un lado, ¿no? Ahora conocemos a Cristo, ahora somos salvos, ahora tenemos una esperanza, adoramos a Dios, somos peregrinos, extranjeros en esta tierra, ¿no? Pero, mira lo que sucede. En el versículo 10 dice, versículo 9, Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Verso 10, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer, que la mujer era hermosa en gran manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el verso 10? Hubo entonces, ¿qué cosa? Hambre en la tierra. Y cuando todo está bien, de repente viene la prueba. ¿Te ha pasado? Llega el momento de la dificultad. Y todo lo que estaba muy bien, la prueba produce miedo, produce terror, produce ¿qué vamos a hacer? Y te das cuenta que Abraham no acude a Dios, sino que es guiado por él mismo y entonces desciende a Egipto. Y cuando de repente dices, descendió a Egipto, dices, ¿a dónde vas, Abraham? No fue Dios que te dijo, esta tierra, a tu descendencia les daré esta tierra. O sea, la promesa de Dios era darle una tierra y una nación grande. Pero Abraham decide seguir su propia prudencia y decide ir a Egipto donde hay alimento, porque aquí hay hambre. ¿Sabes? La prueba nos debe de hacer acudir a Dios, no tomar decisiones nosotros mismos. Y Dios le permite ir a Egipto. Pero empiezas a ver qué es lo que sucede en Egipto y empiezan los problemas. Checa lo que dice en el versículo 11. Cuando estaba por entrar en Egipto, a Abraham se le ocurre una gran idea. Es una gran idea. En su mente sonó perfecto.
¿no? Saraí, eres hermosa, eres un bombón, ¿no? Eres hermosa. Ahora, imagínate, Saraí tenía ¿cuántos años? 65 años y era hermosa, ¿no? Chicas, qué increíble, ¿no? Esa mujer a los 65 años era hermosa y Abraham de repente la voltea a ver y le dice eso, ¿no? He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, eres un bombón. Imagínate Saraí así de, wow, qué increíble, ¿no? Reconoce, ¿no? Esto, pero luego dice esto: cuando te vean los egipcios, dirán su mujer es y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, ¿no? Y todo lo que comenzó como eres un bombón se arruinó por completo, ¿no? ¿Cómo la regamos con nuestra boca nosotros? Queremos decirle algo bello a nuestra esposa y luego de repente terminamos diciendo una cosa que sonó muy bien en nuestra mente, pero cuando lo dijimos sonó terrible. ¿Qué más terrible puede sonar que un esposo le diga a su mujer, ¿sabes? Mejor di que eres mi hermana. O sea, se compararía como cuando te invitan a la reunión de tu generación de prepa. ¿Te imaginas, no? Y de repente, no, pues oye, la generación de prepa y demás, no. Oye, ¿por qué no llegamos y decimos que tú eres mi amiga? ¿No? ¿Te imaginas hacer eso? No. Ya no te sientes tan mal con el esposo que tienes, ¿verdad? ¿Por qué este esposo dan ganas de darle un zape inmediatamente? Decirle, ¿qué te pasa? ¿No? Ahora, ojo, porque es muy interesante. Saraí sí era media hermana de Abraham. Lo leímos en Génesis capítulo 11. Pero también era su esposa, ¿no? ¿Y por qué dice, mejor decimos que tú eres mi hermana y no que eres mi esposa? ¿En quién está pensando Abraham? En él mismo, ¿no? Para eso los hombres nos pintamos solos, ¿no? Diría Alex en este momento, es como cuando Homero Simpson le compra una bola de billar a Margie, su esposa, ¿no? Y le dice, te traje un regalo, ¿no? Yo no sé hacer la voz de Homero, nunca vi Homero, pero siempre cuenta ese ejemplo Alex, ¿no? Y Homero compró una bola de billar de regalo a su esposa, ¿no? Y la voltea a Margie y dice, Homero, dice, ay, mira, tiene mi nombre, ¿no? Te compré algo, ¿no? ¿En quién está pensando Abraham? En sí mismo. Te van a ver hermosa y me van a matar a mí, ¿no? Y me van a matar a mí. Ahora, ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que de él haría una nación grande, que las familias de la tierra iban a ser benditas por él. Esa es la promesa que Dios le dio. Y él está pensando que lo van a matar. ¿Entiendes que hay una desconexión en esto? ¿Entiendes que Abraham no está confiando en Dios? No está consultando a Dios. Está tomando esta decisión solamente en sus fuerzas, en lo que él cree que es mejor para todos. Esto es mejor para todos, amor. Esto es lo mejor para todos, ¿no? Y podrías pensar, ¿y su fe en Dios? ¿Y su confianza en Dios? ¿No? Dices, ¿me conoces o me hablas al tanteo? Porque cuántas veces nosotros de repente cometemos errores así, pensando que para nuestro matrimonio esto va a ser lo mejor, y de repente te das cuenta que no consultaste a Dios, que fue el miedo a la prueba lo que te llevó a tomar esa decisión, y luego de repente te das cuenta que estabas pensando solamente en ti, ¿no? Pero veamos cómo se desarrolla la historia, porque bueno, ¿qué onda con Sara, no? Escuchando a su marido diciendo esto, ¿te imaginas? Diciendo estas cosas. Y entonces sucede esto, dice ahí en el verso 14. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Entonces no era nada más de, ay, tú me ves con ojos de amor, ¿no? No, era realmente hermosa. Cuando los egipcios la vieron entrar en Egipto, vieron que era hermosa. Entonces dice el verso 16, e hizo bien, o sea, dice en el verso 15, también la vieron los príncipes de Faraón,
y la alabaron delante de él. Entonces esta mujer causó un impacto cuando llegó a Egipto, tanto que aquellos que estaban cerca de Faraón fueron y le contaron, no puede ser, llegó una mujer que es hermosísima, no, y la alabaron delante de él. Y entonces Faraón dice, a ver, pues quiero conocerla, ¿no? Es Faraón, es el hombre más importante en todo Egipto, el hombre con más poder de todo Egipto, y le dicen, tráiganla a mi casa, ¿no? Y es una forma tierna de decir casa de Faraón a decir el harén de Faraón, ¿no? El harén de Faraón. Entonces dice el verso 16, e hizo bien a Abram por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos, ¿no? Entonces, cuando lees esto te das cuenta, pues Abraham dijo, ¿es mi hermana? ¿No? Es lo que dijo. Es mi hermana. Y entonces ellos llegaron, bueno, es que queremos mostrarla a Faraón, es muy probable que ella pueda formar parte de sus princesas, de sus reinas, ¿no? Y él, sí, ok, te damos una buena cantidad, o sea, no te vas a ir con las manos vacías, te vamos a traer ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y él, ok, me parece bien, ¿no? Entonces, ¿te imaginas la escena? Amor, ya llegaron por ti. Amor, ya llegaron por ti, ¿no? Y de repente llega el otro cuate. Aquí está la lista de todo lo que es. Mira, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ovejas. 1, 2, tantos asnos, todos estos criados, ¿no? Y entonces, imagínate la cara de Sarai, ¿no? Porque Abraham está siendo beneficiado con esto. ¿No? No. Amor, ya llegaron por ti, ¿no? Y allá va Sarai. ¿Y qué onda con la fe de Abraham? ¿En quién está confiando? Está confiando en sí mismo. Estamos comenzando a aprender principios de esta familia y de este matrimonio, ¿verdad que sí? Mira lo que dice Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8. Checa lo que dice aquí. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Contraste, verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Verso 9, enseñanza. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No debemos de guiarnos por nuestro corazón y por nuestra prudencia. Necesitamos como adoradores de Dios y peregrinos de Dios buscar al Señor en el momento de la prueba. No pensar que nosotros podríamos solucionarlo a nuestra manera. Y de repente, ¿no? ¿Te imaginas? Amor, vienen por ti, ¿no? Y ella se va y él llega y todo esto y dice, wow, qué bendición. Dios nos ha bendecido en realidad, amor. Y de repente te das cuenta. Puedes confundir que a lo mejor tus decisiones de repente abren la puerta a algunos negocios y has perdido tu matrimonio y has perdido tu familia. Es necesario confiar en el Señor, que nuestra confianza esté plenamente en Él. Abraham, hombre de fe, pero en ese momento no parece un hombre de fe. ¿Y cuántos de nosotros de repente, siendo hombres que hemos creído al Señor, no parecemos eso? Y checa lo que sucede, porque no ha terminado la historia. Dice en el versículo 17, mas Jehová. ¿No le das tantas gracias a Dios que aún en nuestras malas decisiones, Dios interviene? Mira cómo interviene Dios.
Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dios es fiel. A pesar de que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Y aquí estamos. Porque a lo mejor tú te encuentras híjole, tomé una mala decisión, ¿no? En realidad no, o sea, sí es un bombón el que estaba a mi lado, pero no es muy dulce conmigo. Porque he tomado ciertas decisiones que nos han alejado y que nos han separado. Pero aquí estamos de nuevo. Y Dios quiere intervenir en tu vida, ¿no? Y Dios quiere proteger tu vida y proteger su promesa y su plan. Porque a pesar de que, o sea, imagínate lo que estaba haciendo Abraham con su decisión. Poniendo en riesgo a su esposa, ¿no? Y no poniendo solamente en riesgo a su esposa, poniendo en riesgo el plan de Dios. Pero aun cuando nosotros ponemos en riesgo el plan de Dios siempre se cumple porque es su promesa, a pesar de nosotros. Dios actúa y lo que hace Dios es cuidar a Sarai en medio de la casa de Faraón y trae plagas y Faraón se da cuenta y empieza a investigar y se da cuenta, es que esta mujer tiene un esposo. ¿Quién es tu esposo? Pues el que dijo que era mi hermano, ¿no? Y entonces mandan a llamar a Abraham y Faraón así, ¿lo ves? O sea, hasta lo leí enojado porque creo que lo dice enojado. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices que era tu hermana? Tomando ocasión de que yo pueda tomarla por mi mujer. ¿Sabes qué? Largo, vete. O sea, no te quiero ver aquí. Toma a tu mujer y vete de aquí. Y de repente ¿no te ha pasado que es el inconverso el que te dice: ¿y qué estás haciendo aquí? Que es precisamente aquel que no conoce a Dios el que de repente nos dice palabras: no, pero ¿qué no tú vas a una iglesia? ¿No? ¿Qué no me has hablado de Dios? ¿No? Y qué vergüenza para Abraham, el padre de la fe, siendo exhortado por Faraón. Bueno, exhortado es una manera tierna, regañado por Faraón. El padre de la fe, regañado por Faraón, ¿no? Pero bueno, checa lo que dice el último versículo. Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron. Ahora sí que acompáñenlo. Llévenselo hasta saliendo de la ciudad, no lo queremos ver aquí. Pero ¿qué fue lo que iba con Abraham y con su mujer? Porque se le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Todo con lo que llegó y con lo que consiguió ahí. Entonces, ¿a dónde se dirige? Verso 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, hacia el lugar donde estaba antes, ¿no? Va de regreso a casa con Sara a su lado. No puedo dejar de imaginarme a Sara mirando a Abraham así. ¿No? Y él así de: ¡ay, qué bonito paisaje!, ¿verdad? Y Sara ahí nada más mirándolo, ¿no? Y cuando hay un silencio, ¿no? Porque salió con ovejas, salió con vacas, salió con camellos, ¿no? Y salen de ahí y Sara nada más viéndolo así, ¿no? ¿No? Y de repente llega una criada egipcia. ¿Se le ofrece algo, señora? Amor, te están preguntando algo, ¿no? Siempre me imagino así esta historia. Las caras, las conversaciones. Salió con demasiado bagaje de ahí, exceso de equipaje, ¿no? Y ese exceso de equipaje le va a causar muchos problemas más adelante. Porque una de esas criadas egipcias se llama Agar y adelante causará graves problemas en el matrimonio. Pero ¿qué tiene que hacer Abraham? Ok, a lo mejor ya estás ahí y hay una dificultad, o sea, a lo mejor
Tu esposa te estaba viendo de camino acá así de, ¿en serio vamos a la iglesia? No. Pero ¿qué tienes que hacer? Mira lo que dice en el verso 1 del capítulo 13. Subió Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Todo que salió de allá, ¿no? Mucho de lo que salió de allá. Verso 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Lleno de riquezas, con su esposa, con Lot, con ganados, con oro y plata, pero volvió al lugar donde Dios le dijo, aquí es. Volvió al lugar donde puso el primer altar. Volvió al lugar donde había puesto su tienda. Y eso es lo que tenemos que hacer. Volver de nuevo a ser un adorador del Señor. Y para venir a ser un adorador del Señor es necesario reconocer, ¿sabes, Señor? Tomé malas decisiones, Señor. Y traigo mucho exceso de equipaje, Señor. Pero necesito regresar a ti. Y tengo que volver otra vez a Él y decirle, mi vida es tuya, Señor, con humildad. Pero volver a recordar, Señor, no soy de este mundo. Soy un peregrino. Soy un extranjero en este mundo. Tú eres el que me está preparando una casa para habitar contigo y para estar para siempre contigo. Necesitamos regresar a la adoración, necesitamos regresar a nuestra condición de peregrinos. Necesitamos una vez más lo que hizo Abraham en el verso 4, invocar el nombre del Señor. Al lugar donde debió quedarse, de donde nunca debió de irse, en el lugar donde tenía que estar, en donde escuchó su voz. Ese es el lugar donde tenemos que estar. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a terminar en este pasaje. Yo no sé cómo estés llegando a esta serie. Dios sí sabe. Dios sí sabe cómo estás llegando. A lo mejor incluso te has puesto de acuerdo con tu esposa y a lo mejor hasta has dicho, bueno, esta es la última chance de que funcione esto, ¿no? Y a lo mejor es el momento de hacer lo que Abraham hizo, regresar de nuevo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 4 y 5. Este es Jesús hablando a una iglesia de la cual conoce sus obras, ¿no? Conoce la paciencia que ha tenido y el sufrimiento que ha pasado. Pero de repente en el verso 4 dice esto: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a lo mejor eso es lo que hemos dejado. Checa cómo dice, has dejado, no has perdido, has dejado. Muchas veces recordamos este versículo y recordamos eso. He perdido mi primer amor, pero no, he dejado mi primer amor. Y hay una gran diferencia entre perder y dejar. Cuando pierdes algo no sabes dónde encontrarlo. Cuando dejas algo, sabes exactamente dónde está. Y Abraham regresó exactamente al mismo lugar donde Dios le habló para adorarle y recordar su condición de peregrino. Y entonces le dice esto Jesús a esta iglesia que ha dejado su primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. ¿Qué es lo primero que hizo Abraham? Cuando llegó a ese lugar y Dios le dijo, aquí es un altar, adorar a Dios, instalar su tienda. Y eso es lo que tenemos que volver a hacer. Pero antes tengo que recordar de dónde he caído, arrepentirme. Necesita haber arrepentimiento en mi vida. Dios quiere hablarnos. Dios quiere transformarnos. Y a lo mejor todo esto de encontrar cómica la historia de Abraham y de Sara
no es otra cosa sino quizás nuestro reflejo. Y Dios quiere encontrarnos en ese lugar. Que veas cómo Dios quiere intervenir en tu vida una vez más. Dios ha extendido su gracia y su misericordia en nuestras vidas. ¿No estás de acuerdo con eso? Dios ha extendido su misericordia y gracia. Y una vez más nos recuerda, ven, arrepiéntete, regresa a ese lugar. Comencemos de nuevo. Comencemos de nuevo. La promesa de Dios sigue manteniéndose, sigue siendo cierta para todos nosotros. Es el momento de venir a Él. Es el momento de regresar a Él. ¿Y qué hago con el exceso de equipaje? Más adelante veremos qué hacer con el exceso de equipaje. Pero este es el momento de regresar de nuevo al lugar donde el Señor nos habla. A adorar a nuestro Dios y recordar nuestra condición. Vamos a orar, ¿les parece? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Ahora sí, Señor, que nos parecemos tanto a esta historia. Señor, la misma condición de Abraham es nuestra misma condición, Señor. Siendo hombres, somos engañados a seguir nuestro corazón. Pero también, Señor, estamos en la misma condición, Señor. Tú nos has hecho promesas. Nos has hablado, Señor. Nos has dicho incluso qué hacer con nuestros matrimonios. Y en ocasiones obedecemos, en ocasiones obedecemos a medias. Señor, yo te ruego, Señor, que tú te reveles a nuestras vidas y podamos recordar de dónde hemos caído, Señor. Y tú traigas arrepentimiento a nuestro corazón. Señor, algunos de los matrimonios que están aquí, Señor, necesitan esto. Y yo te ruego, Señor, toca el corazón de aquellos que necesitan venir al arrepentimiento. Señor, muchas veces sonaban bien las palabras de nuestra mente y con nuestra misma boca, Señor, lastimamos a nuestro cónyuge. Señor, transforma esto, Señor. Rescátanos de donde estamos. Permítenos ver cómo tú estás aquí, dispuesto, Señor, a proteger una vez más nuestro matrimonio, a rehacer aquello que nosotros, con nuestras propias manos, destruimos. Señor, tú quieres un nuevo comienzo, andando en fe. Señor, trae fe a nuestro corazón para regresar a ti, Señor. Trae fe a nuestro corazón. Haz tu obra entre nosotros, Señor. Si has tomado malas decisiones, si de repente te has encontrado así como Abraham, ¿por qué no hacemos una oración? Dile, Señor Jesús, quiero venir de nuevo a ti. Quiero regresar a ti. Señor, me he sentido así como esa retama que se la lleva el viento, desgastado. Y dile, Señor, quiero regresar a ti, Señor. Venir de regreso, Señor, a la comunión contigo. Me arrepiento de mis pecados. Dile, me arrepiento de mis pecados. Y quiero comenzar de nuevo. Señor, vengo de nuevo a ti, Señor. Haz una nueva obra en mí, Señor. Díselo en el nombre de Jesús. Amén.